contrario, su gran amistad con Dios hace que tengan los ojos y oídos bien abiertos para mirar la realidad y poner todos sus talentos, cualidades y buena voluntad para hacer todo el bien posible en las situaciones que les corresponde vivir. Para aprender mucho, conozcamos entonces los santos que la Iglesia recuerda en este 21 de julio. San Daniel, profeta del Antiguo Testamento. San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. San Arbogast de Estrasburgo, obispo. Santa Práxedes de Roma, virgen y mártir. San Alberico Ciscitelli, misionero y mártir. Beato Gabriel Pergot, canónigo regular y mártir. San Juan, eremita. San José Guan Yumel, mártir. San Simeón Salos, San Víctor, mártir, y Santa Julia, virgen y mártir. Hoy conoceremos la interesante historia de San Lorenzo de Brindisi o Brindis. San Lorenzo nació en Brindisi, ciudad del reino de Nápoles, Italia, el 22 de julio de 1559. Su nombre significa laureado o coronado de laurel. Su nombre de pila era Julio César Rossi. Pertenecía a una familia de Venecia de cierto renombre. Era hijo de comerciantes venecianos. Apenas era un niño pequeño cuando quedó huérfano de padre. A los 6 años ya asombraba a todos por la facilidad de aprender de memoria páginas enteras que declamaba en público. Dicen que a los 8 años repitió desde el púlpito de la catedral un sermón escuchado a un famoso predicador con gran admiración de la gente. Cuando tenía 14 años consiguió el ingreso en los franciscanos conventuales que había en la ciudad donde nació. Sin embargo, tuvo que salir muy rápido porque la ciudad estaba amenazada por los turcos. Mantuvo refugio con su madre en la ciudad de Venecia y después estudió bajo la dirección de un tío suyo en el Colegio de San Marcos de Venecia. Hizo rápidos progresos, tanto desde el punto de vista intelectual como espiritual. A los 16 años ingresó en el convento de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos de Verona. Cuando pidió ser admitido, el superior le advirtió que iba a ser muy difícil soportar aquella vida tan dura y tan austera. El joven le preguntó: «Padre, ¿en mi celda habrá un crucifijo?». Respondió el superior: «Sí, lo habrá». «Pues eso me basta. Al mirar a Cristo crucificado tendré fuerzas para sufrir por amor a Él cualquier padecimiento». Con el hábito religioso recibió el nombre de Lorenzo. Tuvo algunas dificultades debido a su delicada salud. Con todo superó felizmente y con intenso fervor el año de noviciado, bajo la dirección de religiosos prudentes y santos. El 24 de marzo de 1576 emitió la profesión religiosa. Durante sus estudios de filosofía y teología en la Universidad de Padua, se distinguió por su extraordinario dominio de lenguas. Aprendió el griego, el hebreo, el alemán, el bohemio, el francés, el español. Y enamorado de la Sagrada Escritura, la estudió y la meditó de tal manera que llegó a sabérsela de memoria. Él mismo dijo confidencialmente a un religioso que si por un imposible la Biblia se perdiera, él sería capaz de reescribirla toda completamente. Por su gran don de prédica, siendo diácono, le fue encomendado el predicar los 40 días de Cuaresma en la Catedral de Venecia por 2 años consecutivos. La gente vibraba de emoción al oír sus sermones y eran muchas las conversiones. Después de su ordenación sacerdotal, predicó con gran fruto en Padua, Verona, Vicenza y otras ciudades del norte de Italia. Enseñó teología a sus hermanos de religión y ocupó varios cargos de responsabilidad.
primero como superior del convento y luego superior de Italia. Más tarde lo nombraron superior general. Recorrió muchos países visitando los conventos de sus religiosos para animarlos a ser mejores y a trabajar mucho por el reino de Cristo. Había días que caminaba a pie 50 kilómetros. No le asustaba desgastarse en su salud con tal de conseguir la salvación de las almas y la extensión del reino de Dios. La gente lo amaba porque era sumamente comprensivo y bondadoso, y porque sus consejos hacían un gran bien. Siendo superior, sin embargo, servía la mesa a los demás y lavaba los platos de todos. En 1596 pasó a Roma a ejercer el cargo de definidor de su orden, y el Papa Clemente VIII le pidió que trabajase especialmente por la conversión de los judíos. Tuvo en ello gran éxito, ya que su erudición y santidad de vida unía un profundo conocimiento del hebreo. El Papa Clemente VIII decía que el padre Lorenzo valía él solo más que un ejército. Responsable de tantos asuntos importantes, sin embargo, siempre mantuvo una profunda humildad. Un sacerdote le preguntó: Fray Lorenzo, ¿a qué se debe su facilidad para predicar? ¿A su formidable memoria? Y él respondió: En buena parte se debe a mi buena memoria. En otra buena parte a que dedico muchas horas a prepararme. Pero la causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones, y cuando empiezo a predicar se me olvida todo el plan que tenía y empiezo a hablar como si estuviera leyendo un libro misterioso venido del cielo. Dormía sobre tablas, se levantaba por la noche a rezar salmos, ayunaba con frecuencia, comiendo casi siempre pan y verduras. Huía de recibir honores y se esforzaba por mantenerse siempre alegre y de buen humor con todos. Su meditación favorita, la pasión y muerte de Jesucristo. De carácter sencillo y humilde, cumplió fielmente todas las misiones que se le encomendaron. En todo momento pasaba repitiendo que Dios lo había llamado para ser franciscano y para que los pecadores y herejes se transformaran. El Papa lo envió a Checoslovaquia y Alemania a tratar de extender la religión católica en esos países. Se fue con un buen grupo de capuchinos y empezó a predicar. Cuando Lorenzo era vicario general, el emperador Rodolfo II le envió en misión diplomática a conseguir la ayuda de los príncipes alemanes contra los turcos, cuya amenaza se cernía sobre toda Hungría. Pero en esos días un ejército de 60.000 turcos mahometanos invadió el país con el fin de destruir la religión, y el jefe de la nación pidió al padre Lorenzo que se fuera con sus capuchinos a entusiasmar a los 18.000 católicos que salían a defender la patria y la religión. La batalla fue terriblemente feroz, pero San Lorenzo y sus religiosos recorrían el campo de batalla con una cruz en alto, cada uno gritando a los católicos: ¡Ánimo! ¡Estamos defendiendo nuestra santa religión! Y la victoria fue completa. Los soldados victoriosos exclamaban: la batalla fue ganada por el padre Lorenzo. En algunas ocasiones San Lorenzo fue prácticamente general en jefe del ejército. Por ejemplo, antes de la batalla de Szekefehervar en 1601, los generales le consultaron, el santo les aconsejó que atacaran, animó personalmente a las tropas y partió al frente
Lorenzo siempre estuvo muy activo de nación en nación, dirigiendo su comunidad y fundando conventos, predicando contra los protestantes y herejes y trabajando por la paz y la conversión. Pero lo más importante en cada uno de esos días eran las prácticas de piedad. Durante la celebración de la Santa Misa, frecuentemente era arrebatado en éxtasis, y su orar era de todas las horas y en todos los sitios. Por eso es que obtuvo grandes frutos apostólicos. En 1605 se negó a aceptar la reelección como superior general, pues pensaba que Dios le reservaba para otras empresas. Tras algún tiempo de predicar y reconciliar con la Iglesia a los herejes de Alemania, recibió del emperador la comisión de persuadir a Felipe III de España a que se uniese a la Liga Católica, y aprovechó la ocasión para fundar un convento de capuchinos en Madrid. Después fue enviado a Múnich como nuncio de la Santa Sede ante Maximiliano de Baviera, el jefe de la Liga. Desde ahí administró 2 provincias de su orden y prosiguió su tarea de pacificación y predicación. En 1618, tras de haber mediado 2 veces en las diferencias reales, se retiró al convento de Caserta, con la esperanza de verse libre de todas las distracciones mundanas, por más que siempre había hecho todo lo posible porque sus actividades en los asuntos seculares le apartaran de su vida como religioso. Dios le había concedido una gracia especial para ello. De hecho, puede decirse que su vida interior constituía el punto de partida de todas sus actividades exteriores. Los príncipes y gobernantes, por muy irreligiosos o apáticos que sean a la fe, suelen apreciar los servicios de los hombres verdaderamente santos. Los principales señores de Nápoles acudían a San Lorenzo para presentarle sus quejas por la tiranía del virrey español, duque de Osunia, y le pedían que fuese a la corte del rey Felipe para evitar que el pueblo se levantase en armas. El santo aún no era muy viejo, pero estaba enfermo y achacoso. Cuando llegó a Madrid, supo que el rey no estaba en la ciudad, sino en Lisboa. Así pues, viajó a Portugal en una época de mucho calor. Usó de toda su elocuencia y persuasión, logrando que el monarca prometiese relevar del cargo de virrey al duque de Osuna. San Lorenzo regresó entonces a su convento y ahí falleció el día de su cumpleaños, el 22 de julio de 1619. Cumplía 60 años. Fue sepultado en el cementerio de las Clarisas Pobres de Villafranca. Su beatificación tuvo lugar en 1783. Dejó escritos 15 volúmenes de enseñanzas, entre ellos 800 sermones muy sabios, también un comentario del Génesis y algunas obras contra Lutero. Fue canonizado en 1881. En 1959 el Papa Juan XXIII le dio el título de doctor de la Iglesia, Doctor Apostolicus. Conocer a estos amigos de Dios nos ayuda mucho como creyentes, porque nos damos cuenta que nuestras almas son realmente semillas que con la gracia de Dios van creciendo y con un proceso único para cada persona se llega a dar esos soñados frutos de santidad. Pidamos a San Lorenzo que nos alcance la gracia de ser generosos dando todo nuestro esfuerzo y entrega en el servicio a Jesucristo, en la tarea que nos haya sido encomendada. Oh Dios, que para gloria de tu nombre y salvación de las almas, otorgaste a San Lorenzo de Brindis espíritu de consejo y fortaleza, concédenos llegar a conocer con ese mismo espíritu las cosas que debemos realizar y la gracia de llevarlas a la práctica después de conocerlas.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Lorenzo de Brindis, ruega por nosotros.